Hay momentos en la vida en los que te preguntas, ¿por qué estoy aquí? No lo planeaste, no lo buscaste, no era el camino que imaginabas. Tal vez estás en un lugar que no sientes como tu hogar, en una etapa que no esperabas vivir, en una posición que te incomoda, te asusta o simplemente no entiendes. Y en medio de ese silencio interior, nace una pregunta profunda. Dios, ¿qué estás haciendo conmigo? La historia de Esther comienza exactamente así. No comienza con una reina, no comienza con honor, ni con influencia, ni con poder. Comienza con una joven que lo había perdido todo. La Biblia nos dice que Esther era huérfana, no tenía padre, no tenía madre. Creció en una tierra extranjera, lejos de sus raíces, lejos de la vida que pudo haber tenido. No era la historia que alguien habría elegido, pero lo que parecía una desventaja era el comienzo de un propósito que ella todavía no podía ver, porque muchas veces Dios comienza su obra en lugares que no entendemos, lugares incómodos, lugares inesperados, lugares que parecen no tener sentido, y tal vez hoy tú estás en uno de esos lugares. Tal vez estás en un trabajo que no te gusta, en una situación que no buscaste, en una temporada que no comprendes, pero lo que hoy parece confusión puede ser preparación, lo que hoy parece pérdida puede ser dirección. Esther no sabía que su historia cambiaría el destino de toda una nación. Ella solo estaba viviendo su día a día, sin saber que Dios ya estaba escribiendo algo mucho más grande. Y esto es lo que necesitas recordar hoy. Tu ubicación actual no es un accidente. Dios no se equivoca de persona. Dios no se equivoca de momento. Dios no se equivoca de lugar. Aunque tú no lo veas, Él ya está obrando. Aunque tú no lo entiendas, Él ya tiene un plan. La historia de Esther es la historia de alguien común que fue colocada en un lugar específico para un propósito extraordinario. Y esta historia comienza con una verdad que también es para ti. Estás donde estás, porque Dios todavía no ha terminado contigo. Después de haber crecido como huérfana, la vida de Esther tomó un giro que nadie habría imaginado. La Biblia dice que el rey Asuero estaba buscando una nueva reina, y entre muchas jóvenes del reino, Esther fue llevada al palacio. Pero es importante entender algo. Esther no llegó al palacio como reina, llegó como una joven más. No tenía garantía de ser elegida, no tenía seguridad de lo que pasaría, no tenía control sobre el proceso, solo tenía fe y un corazón dispuesto. Antes de presentarse delante del rey, todas las jóvenes pasaban por un largo tiempo de preparación. No era un proceso rápido, no era algo superficial, era un proceso profundo, silencioso, invisible para los demás. La Escritura dice, Esther capítulo 2, versículo 12, cada doncella tenía que completar 12 meses de preparación antes de presentarse al rey. 12 meses, un año entero de espera, un año entero donde no estaba ocurriendo nada visible, pero estaba ocurriendo todo lo importante, porque mientras el mundo no veía nada, Dios estaba formando algo. Dios estaba formando su carácter, su identidad, su fortaleza interior. Y esto es algo que muchas veces nosotros olvidamos. Queremos el propósito, pero no el proceso. Queremos la promesa, pero no la preparación. Queremos el resultado, pero no la transformación. Pero Dios no improvisa los destinos. Dios prepara a las personas antes de colocarlas en el lugar correcto. Ese año en silencio no fue una pérdida de tiempo, fue una inversión divina, porque lo que Dios va a hacer a través de ti, primero debe hacerlo dentro de ti. Tal vez hoy tú estás en tu propia temporada de preparación, una temporada donde parece que nadie te ve, donde parece que no estás avanzando, donde parece que tu vida está en pausa, pero no estás en pausa, estás en proceso. Dios está trabajando en áreas que otros no ven, está sanando heridas que nadie conoce, está fortaleciendo tu fe, está enseñándote a depender de Él, porque el éxito sin carácter destruye, pero el carácter formado por Dios sostiene cualquier propósito.
Esther no sabía que un día tendría que enfrentar uno de los momentos más decisivos de su vida, pero Dios sí lo sabía y por eso la estaba preparando. Cada día de espera tenía sentido, cada momento en silencio tenía propósito, y esto es lo que necesitas recordar hoy. Tu proceso no es un castigo, es preparación. Dios no te ha olvidado, Dios te está formando, porque cuando llegue el momento correcto, estarás listo para el propósito correcto. Después de todo el proceso de preparación, llegó el momento que cambiaría la vida de Esther para siempre. La Biblia dice que entre todas las jóvenes, ella halló gracia delante del rey y fue elegida como reina. Esther capítulo 2, versículo 17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina. Lo que parecía imposible, sucedió. La huérfana se convirtió en reina. La que no tenía posición, ahora tenía influencia. La que no tenía voz, ahora estaba en el lugar más alto del reino. Pero Esther aún no entendía completamente por qué Dios la había llevado allí. Y así también pasa con nosotros. A veces Dios nos abre puertas que no comprendemos en el momento. Nos coloca en lugares donde no sabemos cuál es nuestro papel. Nos bendice con oportunidades que parecen más grandes que nosotros. Y por un tiempo, todo parece tranquilo, hasta que llega el momento que revela el verdadero propósito. Tiempo después, surgió una amenaza. Un hombre llamado Amán planeó destruir al pueblo judío. Era un decreto oficial, una sentencia de muerte. Y de repente la posición de Esther ya no era solo un privilegio, era una responsabilidad. Su primo Mardoqueo le envió un mensaje que cambiaría su perspectiva para siempre. Esther tenía acceso al rey, Esther tenía influencia, pero también tenía miedo, porque presentarse ante el rey sin ser llamada podía costarle la vida. Ese es el momento en que el propósito deja de ser teoría y se vuelve decisión. El momento en que debes elegir entre la comodidad o la obediencia, entre el miedo o la fe, entre quedarte donde estás o confiar en que Dios te puso allí por una razón. Esther entendió algo profundo. Su posición no era casualidad, no era suerte, era providencia. Y lo mismo ocurre contigo. Dios no te ha dado lo que tienes solo para tu comodidad, te lo ha dado para un propósito. Tu historia, tus experiencias, tus procesos, incluso tus luchas, todo forma parte de algo mayor. El propósito no siempre llega cuando te sientes listo, llega cuando Dios sabe que es el momento. Y cuando ese momento llega, tu fe debe ser mayor que tu miedo. Cuando Esther supo que su pueblo estaba en peligro, su primera reacción fue el temor. Ella sabía que presentarse ante el rey sin ser llamada podía significar la muerte. No era una decisión pequeña, era una decisión que podía costarle todo. Fue entonces cuando Mardoqueo le envió un mensaje que marcaría el corazón de esta historia. Esther capítulo 4 versículo 14. Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. Estas palabras no solo fueron una pregunta, fueron una revelación. Esther comenzó a entender que su vida no había sido una serie de coincidencias. No fue casualidad haber quedado huérfana. No fue casualidad haber sido llevada al palacio. No fue casualidad haber sido elegida como reina. Dios la había estado guiando todo el tiempo. Cada proceso, cada espera, cada puerta abierta, todo tenía un propósito. Pero aún con esa verdad, Esther tenía que tomar una decisión. Dios la había preparado, Dios la había posicionado, pero ahora ella debía actuar con fe. Y Esther dijo una de las frases más valientes de la Biblia. Esther capítulo 4 versículo 16. Y si perezco, que perezca. No era una frase de derrota, era una declaración de fe. Era decir, confío en Dios más que en mi miedo. Esther entendió que vivir huyendo del propósito era peor que enfrentar el riesgo de obedecer. Y gracias a su obediencia, el destino de toda una nación cambió. Esto nos enseña algo poderoso.
Tu propósito casi siempre estará al otro lado del miedo. El miedo te dirá que no puedes. El miedo te dirá que no estás listo. El miedo te dirá que es demasiado grande para ti. Pero Dios no te llama porque seas suficiente. Te llama porque Él es suficiente en ti. Tal vez hoy Dios te está llamando a dar un paso, a tomar una decisión, a confiar en Él de una manera que nunca antes lo hiciste. Y aunque tengas miedo, recuerda esto: si Dios te puso donde estás, es porque hay algo que solo tú puedes hacer en ese lugar. Estás aquí para un tiempo como este. Después de tomar la decisión más difícil de su vida, Esther entró en la presencia del rey. No sabía cuál sería el resultado, no tenía garantías, solo tenía fe. Y la Biblia dice que el rey extendió el cetro hacia ella. Eso significaba que había hallado gracia. Su vida fue preservada, su voz fue escuchada. Lo que Esther temía que sería el final, en realidad fue el comienzo del milagro. A través de su valentía, el plan del enemigo fue detenido, su pueblo fue salvado y el propósito de Dios se cumplió. Lo que comenzó con una joven huérfana, terminó con una mujer que cambió la historia. Y todo porque decidió creer que Dios la había puesto allí por una razón. Esta historia nos deja una verdad que necesitas guardar en tu corazón. Tu vida no es un accidente. No estás donde estás por error. No has pasado por lo que has pasado sin motivo. No has sobrevivido a todo lo que sobreviviste sin propósito. Dios ha estado obrando en tu historia, incluso en los capítulos que no entendiste. Las temporadas de dolor te formaron. Las temporadas de espera te prepararon. Las temporadas de silencio te fortalecieron. Porque Dios no solo está interesado en bendecirte, está interesado en usarte. Tal vez hoy no ves el cuadro completo. Tal vez hoy no entiendes por qué estás en esta etapa. Pero un día mirarás atrás y entenderás que Dios te estaba posicionando tu corazón, posicionando tu fe, posicionando tu vida para un tiempo como este. Así como Esther, tú también tienes un propósito que cumplir. Tal vez no delante de un rey terrenal, pero sí dentro del plan eterno de Dios. Y hoy Dios te recuerda esto: no temas el lugar donde estás, no subestimes el proceso que viviste, no dudes del propósito que Él puso dentro de ti, porque el mismo Dios que guió a Esther también está guiando tu vida. Y si esta reflexión habló a tu corazón, puedes escribir en los comentarios una palabra sencilla como: confío en el propósito de Dios. A veces, declarar nuestra fe es el primer paso para caminar en ella. Y si deseas seguir fortaleciendo tu espíritu con más mensajes como este, puedes acompañarnos en este canal, donde la palabra de Dios sigue hablando al corazón cada día. Que Dios te bendiga, te fortalezca y te recuerde siempre que tú también estás aquí para un tiempo como este.